Ahora propongo que pensemos cómo funciona un archivo. ¿Qué sería ir al archivo? ¿Qué es ese ir al archivo para elevar el análisis hacia las condiciones de enunciación y visibilidad? Y lo primero que nos dice Foucault es que el archivo está compuesto por discursos. Y luego da una definición de lo que entiende por discurso. Y nos dice que el discurso es un conjunto de enunciados relativamente estables que remiten al mismo sistema, a la misma formación. Lo vuelvo a repetir por las dudas. En el archivo hay discursos. ¿Qué cosas son los discursos? Conjunto de enunciados relativamente estables, lo estoy parafraseando, que remiten al mismo sistema, a la misma formación. Ese conjunto de enunciados no remiten a la misma formación en un sentido gramatical. Esas reglas que podemos encontrar en ese conjunto de enunciados no tiene que ver con lo gramatical o no meramente con lo gramatical, sino con otra cosa. ¿Qué es esa otra cosa? Los dominios de saber y el campo enunciativo. Todo esto es importante porque para entender Foucault hay que entender el vocabulario de Foucault. Estas son las palabras que él usa en la arqueología del saber. ¿Qué cosa es un dominio de saber? Él nos dice que un dominio de saber es lo que en una determinada época está legitimado, es un saber autorizado, autentificado. ¿Sería el paradigma del momento? Bueno, él no usa esa palabra, pero si te sirve para pensarlo, sí. Sí, aquello que está asumido como un saber legítimo, institucionalizado. Aquello que es poder legislativo del lenguaje en esa época. Y por otro lado, ¿qué es el campo enunciativo? El campo enunciativo, hace un rato les dije, campo usa la misma palabra que Nietzsche, acá no es ni sutil, es muy evidente. Está hablando del campo de las fuerzas, solamente que él le dice campo enunciativo, y el campo enunciativo es donde se despliegan las actuaciones verbales. Usa un término propio de la teoría de la performatividad en el ámbito de la lingüística, que no vamos a desarrollar para que no se vuelva más confuso aún y reducir esta presentación a lo que nos dice Foucault ahí. No vamos más allá del texto, pero por si alguien quiere ahondar, las actuaciones verbales son algo que se trabaja en la teoría de la performatividad. Austin, por ejemplo, John Austin. Campo de las actuaciones verbales, entonces, que es un campo siempre en constante mutación, que varía. Si los dominios de saber son sólidos, están sedimentados, el campo enunciativo es mucho más fluido. Y a su vez nos dice que todo archivo siempre es archivo de una formación histórica. Usa esta palabra, formación histórica. Esta expresión, compuesta por dos palabras. La formación histórica es eso que hace un rato llamábamos capa. Pero lo interesante en Foucault es que no es un periodo histórico y en ese sentido no es un paradigma como lo entienden los historiadores tradicionales, porque la formación histórica no se estudia meramente desde las regularidades que tiene, aunque también, pero sobre todo identificamos una formación histórica a partir de la discontinuidad, de un corte abrupto. Corte abrupto entre qué y qué, entre discurso y discurso. Es decir, que el conocimiento no procede progresivamente, sino que el conocimiento procede por rupturas epistemológicas. Y para identificar una formación histórica tengo que ver cuál es la ruptura epistemológica. Y para entender cuál es la ruptura epistemológica, tengo que ir a los discursos. Es decir, a los dominios de saber legitimados en ese momento y al campo enunciativo. Pensémoslo con un ejemplo concreto para que no sea todo tan conceptual y tal vez abstracto. La pitia, en algunas traducciones pitonisa, ya que estamos con las referencias griegas. Para quien no sepa, la pitia o la pitonisa
era generalmente una mujer que estaba en un templo, pensemos en la Pitia, en el oráculo de Delfos, oráculo de Apolo, en donde a través del uso de sustancias psicoactivas, esta persona entra en un estado de conciencia que le permite canalizar los mensajes de los dioses, especialmente del dios Apolo, y lo comunica a los hombres que van a visitar el oráculo de Delfos, pero esa comunicación siempre es de forma enigmática, es decir, que no es clara y distinta, sino que es oscura, siempre falta un dato y hay algo que descifrar en lo que ella dice. En la antigüedad griega, la Pitia tenía una manía. Una traducción posible de manía es locura. Pero lo interesante es que la locura o la manía era concebida como un estado de conciencia elevado. Quien tenía una manía porque estaba posesa por un dios. Podía comunicarse con el dios. Ahora, imagínense si hoy aparece una Pitia. Si hoy la Pitia está caminando por las calles y dice estar comunicándose con los dioses y ustedes ven que ella está consumiendo sustancias psicoactivas. ¿Sería legible como una persona que está en un estado de conciencia elevada, que es sabia, que tiene una cierta sabiduría? Ahí Carlos me hace que no. Efectivamente no. ¿Por qué? Porque el discurso actual, es decir, los dominios de saber y el campo enunciativo es diferente. Entonces, la misma existencia sería legible de otra manera. Una manera posible es desde el discurso psiquiátrico. DSM mediante, ya estamos en el DSM-5, probablemente sea diagnosticada con algún trastorno mental. Es decir, que es legible como una persona loca, pero esa locura es vista en un sentido peyorativo. Es alguien enferma que puede ser curada. Obviamente para los griegos la manía no era algo a curar, la manía era algo a aspirar en todo caso. Pero hoy una persona en esa situación sería una persona enferma mental que se puede diagnosticar y se puede curar. Lo importante es que vayamos a estudiar discursos concretos. Discursos, ir al archivo. No es simplemente un cambio de paradigma, un cambio de pensamiento, sino que es otra manera de hacer legible lo que existe. Lo que cambian son las condiciones de enunciación y de visibilidad. Y algo importante, entre lo enunciable y lo visible hay capturas mutuas, nos dice Foucault. Pero siempre hay un primado de lo enunciable por sobre lo visible. Porque la enunciación es como la luz. Así como la luz es condición de visibilidad, el lenguaje es condición de visibilidad, nos dice Foucault. Por eso siempre hay un primado de lo enunciable por sobre lo visible. Para que una persona que tiene consumos de sustancias psicoactivas y que dice comunicarse con los dioses sea leída como una enferma mental, se tienen que dar ciertas condiciones de enunciación. El DSM, ese texto de psicopatologías mentales, por ejemplo, da cuenta de un dominio de saber psiquiátrico y por lo tanto de una forma de nombrar, de enunciar. Hay un sujeto autorizado, que es el psiquiatra, que puede diagnosticar y que nombra esas características de esa determinada manera. Si en otro momento histórico, en otra época, había otro discurso en el archivo, en la nuestra probablemente, si vamos al archivo de nuestra contemporaneidad, el discurso psiquiátrico sea uno de los predominantes. Entonces, discursos podemos encontrar muchos: discurso económico, discurso psiquiátrico, discurso biologicista. ¿Cómo detectamos qué cosa es un discurso? Vuelvo a decir, es un conjunto de enunciados. Foucault dice relativamente estables, y dice relativamente porque el poder no controla todos sus efectos y a veces
como la lengua es algo vivo, se trastorna ese conjunto de enunciados, pero es un conjunto de enunciados relativamente estables que remiten a una misma formación, a un mismo sistema. Entonces, todos los discursos patologizantes remiten a una formación histórica, que es la nuestra. El archivo siempre está relacionado a una época. No es lo mismo el archivo de Grecia que el archivo que tenemos ahora, digamos. Son diferentes por más que se traten los mismos temas, porque van a tener distintos, bueno, aparte van a tener distintos discursos, ¿no? Pero, ok, el archivo está relacionado a las épocas. Exacto, que Foucault le dice formación histórica. A eso que llamamos época, Foucault le dice formación histórica. Y es una capa. No es cronológico el orden de las formaciones históricas, sino que tiene que ver con una superposición en donde a veces se producen desplazamientos. Es otra manera de pensar la historia y otra manera de ir al archivo. Y recordemos que ir al archivo para Foucault es elevar el análisis hacia las condiciones de enunciación y de visibilidad. Entonces, cuando va a estudiar la locura en la época clásica, va al archivo, pero no para quedarse solamente con eso que dice el archivo, sino para reponer todo lo otro que hace que la locura sea enunciada de una determinada manera. Y si en la época clásica, frente a eso que llamaban locura, la respuesta era la reclusión, bueno, pensar por qué hoy la respuesta no es la reclusión, sino que la respuesta es hay que curarlo, hay que reinsertarlo. ¿Cuáles son las condiciones de enunciación y de visibilidad? Que se diga de la locura diferentes cosas y que inclusive ya no se use la categoría locura. Diego. Sí, muy pequeño. Con esto que decías de las rupturas, me hizo acordar a un pasaje de un libro de Didi Huberman, Ante el tiempo, que él habla, que me interesa porque habla como de la vitalidad también de estas lecturas, que como a raíz del trabajo de Pollock, o la irrupción de Pollock en el trabajo de la pintura, se logra ver cosas en pinturas antiguas que antes no se veían, como por ejemplo, él, si mal no recuerdo, relata toda la descripción de una pintura de Giotto, que los historiadores clásicos solo nombraban la parte figurativa, pero hay todo un trabajo de composición abstracta que nunca fue nombrada y que a raíz del trabajo de Pollock ilumina esa visibilidad, ¿no? De la misma manera que también tiene una acción a futuro Pollock de cómo desprende el trabajo del pintor del recuadro de la ventana clásica y lo vuelve a alguna cosa objetual, ¿no? Está buenísima esa referencia y usaste una palabra que sirve para entender a Foucault, dijiste ilumina. Mirar de otra manera ilumina. La propuesta arqueológica es ver en una formación histórica no solamente las luces, sino también las sombras. Que esto es importante porque en el archivo están las luces. Se muestra lo que se quiere mostrar, se enuncia lo que se quiere enunciar. Bueno, también hay sombras en un archivo, que es lo que no está, pero no es que no está porque esté oculto. No está porque está naturalizado. No es que no aparezca porque se lo esté ocultando, porque no se lo quiera mostrar, sino que no está porque es obvio y evidente para quienes forman parte de esa formación histórica, valga la redundancia. Porque, y acá otra palabra clave, ya le damos la palabra a Lucre también, cada formación histórica pasa por un proceso de exhomologesis. ¿Qué significa exhomologesis? Adhesión acrítica, la A privativa, a ciertas verdades consideradas como absolutas, a ciertas vacas sagradas, a ciertas verdades intocables. Entonces, como cada formación histórica pasa por un proceso de exhomologesis que le impide ver cuáles son las condiciones de enunciación y de visibilidad a la que pertenece,
en el archivo hay ciertas cosas que no están, no porque se las oculte, sino porque se las asume como obvias. ¿Se entiende la diferencia? Entonces no hay algo que desocultar en el archivo, no hay algo que descubrir en el archivo, pero sí hay que leer entre líneas para reponer todo eso, que se puede reponer desde lo discursivo, pero que va más allá de lo discursivo, porque excede las dimensiones gramaticales y sintácticas y tiene que ver con otras cuestiones. Lucre. No, recupero la cita que hace Diego sobre Didi Huberman para aclarar que esta cuestión del anacronismo en Foucault está planteada por Didi Huberman en ese texto, y de hecho el nombre completo es Ante el tiempo, anacronismo de las imágenes, y ahí también hay una cuestión que está planteada, digamos, retomando a Benjamin y retomando también a Aby Warburg, que también es un, digamos, amigo nietzscheano, si querés, de algún modo, que también repone, digamos, a través de su iconografía una propuesta no cronológica de lectura de las imágenes, y que es bien interesante el Atlas Mnemosyne en ese sentido, porque la categoría de patos que incorpora, el patoform, ¿no? Esa pauta de forma, también es algo que está filtrado en capas temporales, si se quiere, epocales, y que de algún modo produce una arqueología de esas imágenes, ¿no? O una arqueología del discurso de la historiografía del arte a través de ese atlas. Y en ese sentido, ahí recupera Didi Huberman cierta cuestión también anacrónica sobre la que quiere centrarse, y que, digamos, no es un anacronismo errático en el sentido de, digamos, leer el pasado, sino de reponer algo de esas capas que fueron filtrando y que tienen un impacto en una lectura del presente o que hacen a la vida presente, ¿no? Claro, tal vez el problema sea que la palabra anacrónico tiene un carácter súper peyorativo en la actualidad, entonces pareciera que decir que Foucault es anacrónico es decir, bueno, está leyendo con categorías del presente algo del pasado y entonces invalida cualquier tipo de abordaje. Pero a lo mejor ahí, a partir de ese texto que Tom va a sumar a la bibliografía complementaria, lo podemos pensar de otra manera. ¿Qué cosa es un dispositivo o cómo funciona un dispositivo? Es el agenciamiento entre lo visible y lo enunciable, que nunca se corresponden entre sí. Que hace un rato decíamos, proceden por capturas mutuas, pero nunca se corresponden entre sí. Nunca son iguales, visible y enunciable. Y el dispositivo es del orden del tablero y no de las piezas. Es decir, es del orden del campo de fuerzas. O, como dijo Emma perfectamente, del orden del poder. Eso que luego se asimila como un saber consagrado, nace de ese campo de fuerzas o de esas relaciones de poder para Foucault. A esto mismo, filósofos como Deleuze le llaman diagrama, por si les sirve esta otra palabra, diagrama. Y lo interesante es que en el diagrama o en el dispositivo juega el azar, igual que en Nietzsche. El dispositivo no tiene un orden causal de los acontecimientos. El dispositivo no tiene una trama constituida causalmente. Las relaciones no se gestan causalmente, sino que son azarosas. Para Nietzsche, para Foucault. Entonces nunca se sabe cuándo ese dispositivo se va a desarmar produciendo otra cosa, porque el poder no controla todos sus efectos. Y eso es lo que permite que haya discontinuidades, porque el poder habilita también fugas. Y porque el poder para Foucault no tiene que ver con la represión o con la prohibición, sino que el poder tiene que ver con la producción de formas de sujeción.